el informe McBride, el debate internacional sobre la comunicación. En los países en desarrollo se usó la comunicación como un arma para conquistar la independencia de las potencias coloniales. En el periodo de posguerra, cerca de 80 países obtuvieron su independencia política. En muchas de esas antiguas colonias, la independencia se vio pronto singularmente limitada por los lazos de la dependencia económica. Los países más desarrollados imponían su poderío en los asuntos políticos, económicos y científicos, así como un efecto preponderante en la comunicación. Los países en desarrollo llegaron a advertir los peligros de la dependencia cultural al observar la corriente unilateral de información. Los países del primer mundo se sintieron insatisfechos con el funcionamiento del sistema de comunicación y desearon un acceso mayor a los medios masivos. Cuando se fundaron las Naciones Unidas y la UNESCO en 1945, la comunidad internacional se fijó ciertas metas referentes a la comunicación, a saber, la garantía de opinión y de expresión y de la libre corriente de la información. A fines de los años 60 y principios de los 70, el desequilibrio existente en la abundancia de las noticias y la información se había convertido en un tema importante en las reuniones internacionales. En la sesión de 1970 de la Conferencia General de la UNESCO, cuando los delegados de varios países en desarrollo plantearon por primera vez en forma explícita la cuestión de la distribución desigual de los medios masivos, estos delegados pensaban que era urgente que los países menos desarrollados pudieran preservar su derecho a la identidad cultural. Se celebraron una serie de conferencias sobre políticas de comunicación en 1976 y en 1979 que tenían como fin formular nuevas políticas de comunicación nacionales e internacionales y el papel que la comunicación desempeña en la democracia de las relaciones sociales. En 1977, el informe Río, Reforma del Orden Internacional, llamaba la atención sobre las tendencias monopólicas y oligárquicas en la abundancia de información. En esa época y aún ahora, los países en desarrollo se refieren a las distorsiones del contenido de las noticias. Los medios masivos de Occidente distorsionan la imagen de los países en desarrollo al concentrarse en las noticias negativas del tercer mundo y cómo los países desarrollados son los que tienen el monopolio de información. Los mismos ciudadanos de países subdesarrollados reciben su propia imagen distorsionada, lo que hiere y daña su orgullo nacional y cultural. Después de la séptima sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1975, se planteó la cuestión de que si el mundo ha de aproximarse a un entendimiento mutuo y una aceptación de la diversidad, y si quiere promover la coexistencia con las naciones independientes, habrá necesidad de nuevos y diferentes modelos de la comunicación internacional. En la 19ª sesión de la Conferencia General se propuso la posposición de toda decisión y la continuación del estudio del problema, y en la 20ª se planteó un texto de declaración sobre los principios fundamentales acerca de la contribución de los medios masivos al fortalecimiento de la paz y el entendimiento internacional. El nuevo orden mundial de la comunicación demanda un enfoque global para los problemas que afronta la humanidad: guerras, hambre, pobreza, racismo. Los medios masivos deben desempeñar un papel vital, informando más o abundantemente a la opinión pública. Podrán ayudar a generar la voluntad necesaria para resolver estos problemas. ¿Es el informe un espejo de la realidad actual? Un ejemplo vivo donde se puede verificar la vigencia del informe es el caso Haití-República Dominicana. Las agencias internacionales publican noticias que desvirtúan la realidad, haciendo creer que los dominicanos somos racistas o xenófobos. Lo mismo no pasa en Estados Unidos. El asesinato y atropello a afroamericanos no están publicados ni son noticias a las que las agencias les den tanto seguimiento. En América Latina podemos citar el caso de Brasil. En la actualidad se producen protestas por escándalos de corrupción del gobierno de Dilma Rousseff. La noticia ha tenido acogida internacional, pero generalmente no se habla de las acciones a favor del desarrollo del país, de las instituciones privadas o gubernamentales. ¿Será posible que podamos construir un nuevo orden internacional de comunicación
tal como lo soñó McBride?